Esta noche estaremos viendo el Salmo 110. Salmo 110 es en la página 425 en las Biblias aquí en la Iglesia, si usted quisiera seguir. Salmo 110. Un salmo de David. Dice: El Señor, mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el esplendor de la santidad desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará cabezas sobre la ancha tierra, beberá del arroyo en el camino. Por tanto, él levantará la cabeza. Amén. Que el Señor escriba su palabra sobre nuestros corazones. Edwards Reynolds, uno de los puritanos, escribió 440 páginas sobre Salmo 110. Y él vio este salmo como el credo de el rey David sobre Cristo, enseñando la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la encarnación, la doctrina de los oficios de Cristo, los sufrimientos de Cristo, la resurrección de Cristo, su ascensión y también su intercesión, la doctrina de la comunión de los santos, la doctrina del último juicio, la doctrina de remisión de pecados y la doctrina de vida eterna. Y esto es en las primeras 4 páginas del capítulo de introducción de su libro, 440 páginas. Lo que estoy diciéndoles es: pónganse cómodos, vamos a estar aquí un ratito. Este es el pasaje más citado del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, más de 27 veces por algunos que cuentan este pasaje citado directamente o se refiere indirectamente a este pasaje. Así que hay mucho que tocar y mencionar en esta noche, pero vamos a intentar hacerlo de una vez, esperando no tipo de noche que les prueba demasiado en su paciencia, porque aquí Dios tiene un mensaje condensado, un mensaje muy vital a nosotros sobre la persona de Cristo y también la importancia de la persona de Cristo, su oficio, su posición en el cielo tiene sobre nosotros. Así que es un llamamiento a usted y a mí a encontrar nuestra seguridad y nuestro gozo en el reino que avanza de nuestro Rey Sacerdote. Encontrar nuestra seguridad y a nuestro gozo en el reino de nuestro Rey y Sacerdote que está avanzando, el Señor Jesucristo. Ahora, algunos de mis comentaristas favoritos han dividido ese salmo de una forma bonita en 4 secciones. Así que es con un poco de temblor y temblor que yo les digo que yo veo este salmo en 2 secciones distintas, cada uno consistiendo de 3 partes, que hay una repetición en el salmo. Así que lo que vemos en versículo 1 y versículo 4 es las promesas de Dios el Padre, el Señor Yahweh, a su Hijo, a mi Señor, ¿no? A nuestro Señor, Adonai. Entonces tenemos aquí una palabra sobre la posesión de Cristo y la forma en que el Padre lo ha colocado en esa posesión y lo permitido de esa posesión. Y luego en versículos 2 y 3, versículo 2, junto con versículos 5 y 6, vemos algo sobre el reino y gobierno de Cristo y cómo está avanzando en medio de la batalla, en medio de esta tierra. Y luego versículo 4 y versículo 7
vemos este paralelo sobre ánimo y frescura que viene a Cristo y por extensión a nosotros en medio de esta obra que el Padre ha llamado a Él que haga, en medio de su reino, estableciendo de su reino, en que Él está gobernando y reinando. Así que tenemos esta estructura paralela en versículo 1 y versículo 4, el Padre jurando, colocando a Cristo. Tenemos resultado de eso también Cristo gobernando sobre sus enemigos, versículo 3 y otra vez versículos 5 y 6. Y nuevamente una palabra sobre el ánimo y frescura que trae eso, que ministra a Cristo en medio de su marchar triunfante a través de la historia y también las implicaciones de lo mismo. Así que estaremos viendo este pasaje bajo 3 puntos y cada punto se va a referir a la primera y segunda sección del Salmo, si ese tiene sentido a ustedes. Así que primeramente, con versículo 1 y 4, somos enseñados en Salmo 110 que por causa de la posesión de Cristo, porque es insacudible, que no puede ser movido, la salvación de usted y de mí, que se encuentra en Él, es seguro, ¿no? La promesa de Dios para nuestra salvación es segura porque la posesión, el lugar de Cristo es insacudible, no puede ser movido. En cuanto a su ubicación de Cristo, su lugar, Edward Reynolds menciona de eso. El Señor dijo a mi Señor, y lo vemos aquí primeramente que Jesús es ontológicamente Dios. Él es Dios desde los fundamentos del mundo. Jesús enfrentó a los fariseos con este mismo pasaje y los confundió cuando dijo, ¿quién es el Mesías? ¿Quién será? Y ellos dijeron, bueno, será el hijo de David. Y Jesús dijo, eso es muy interesante. ¿Y cómo puede David llamarlo en Salmo 110 mi Señor? ¿Cómo tiene sentido eso? Y ellos estaban confundidos y no podían contestarlo. Eso lo encuentras en Mateo 22, 45 adelante. El punto que Jesús estaba haciendo es que Él es completamente divino, que David en el Antiguo Testamento predijo eso al llamarlo, aún en su propia descendencia, Señor. Que David entendió a través del Espíritu Santo que hay algo único que va a suceder aquí. En el reino de Cristo, Jesús siempre ha sido Dios. Y en cuanto a su carácter, podemos pensar en Él como el Señor, pero también, como Él es visto ahí, podemos pensarlo en términos de la confirmación de su capacidad como Rey de Reyes, el perfecto en justicia y santidad. Una forma que no puede ser cierta de cualquier rey humano, ¿no? Versículo 1 también nos dice que no solamente es mi Señor, sino es un Señor sentado ahí a la diestra del Padre. Esa habla del hecho de que Jesús es dado el bienvenido de nuevo a los lugares celestiales, que el Padre afirma que Él es Señor y Cristo. Él es justo y honrable y digno. Que el Padre no daría a alguien la silla a su diestra indigno, que fuera indigno o inmerecido, o cuyo carácter o lo que sea esté en conflicto de alguna forma con el carácter de Dios mismo, del Padre mismo. Así que cuando el Padre sienta a su Hijo a su diestra, hay una confirmación del carácter de Cristo. También nos dice que Él está sentado como un gobernador, un rey, como uno que tiene cetro, uno que tiene un reino más bien, uno que juzgará las naciones. Señor, Jesús es Señor, es perfectamente justo y está sentado en su trono como rey. Pero David no ha terminado todavía, porque si saltamos hasta el versículo 4, encontramos que Él es un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En el Antiguo Testamento, en los tiempos de que entonces los sacerdotes eran de un oficio muy diferente al rey, ¿no? De hecho, cuando los reyes intentaron meterse
en los sacerdocios y se metieron en problemas, ¿no? Recordamos eso con el rey Saúl que, bueno, Samuel, decía él, ¿no? Tardaba mucho en llegar, entonces yo decidí que sería buena idea si yo ofrezco los sacrificios yo mismo. Equivocación. Usías más adelante dice, bueno, yo voy a entrar en la casa del Señor y ofrecer sacrificios al Señor. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, brotó la lepra sobre él más bien, esa que ponían en la cabeza, santidad al Señor, lo que ponían los sacerdotes al Señor, mostró que Usías no era sacerdote con enfermarse con la lepra, ¿no? Pero un sacerdote del Antiguo Testamento rompió el molde, ¿no? Melquisedec, este personaje misterioso que reúne con Abraham cuando más bien él era rey y sacerdote, y a quien Abraham, el receptor de las promesas de Dios, sin embargo, honró al pagarle diezmo a él, y Melquisedec lo bendijo, como nos dice en Hebreos, indicando ambas direcciones, ¿no? Que el menor es bendecido con el mayor, y también el menor también da diezmo al mayor. El Padre aquí jura a Jesús, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que tenemos en los lugares celestiales en su trono uno que es ambos rey de reyes, pero también podríamos decir sacerdote de todos los sacerdotes también. Y no solamente es nuestro rey y sacerdote, sino también vemos en versículo 4, nos recuerda que él tiene un reino y un sacerdocio que nunca será sacudido. El Señor Jehová ha jurado, ha prometido. Y si nos confunde, estamos preocupados, bueno, guarda Dios sus promesas, y nos dice que no va a retractarse, no va a dejar de proclamar y guardar ese reino y gobierno de Jesucristo, esa obra de sacerdote, el sacerdote de Jesucristo. Tú eres sacerdote no para unos 10 o años aún, o siglos tampoco, o ni algunos milenios, sino tú eres sacerdote para siempre. Así que tenemos este Señor, Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, su Padre, en reconocimiento de sus logros y su dignidad, sentado como Rey y también sacerdote para siempre. Y necesitamos pausarnos aquí y recordar nuevamente que en el tabernáculo y en el templo tenemos algunas descripciones muy largas y significantes de los diferentes muebles e instrumentos para tal obra. De lo que uno nunca encuentra es una silla en que sentarse. ¿Por qué no hubo una silla en el tabernáculo ni templo? Porque la obra del sacerdote del Antiguo Testamento nunca se acaba, nunca termina. Siempre hay más sacrificios a que ofrecer. Y había tal anticipación de un sacrificio de una vez para siempre. Pero el Señor dijo a mi Señor, el Señor dijo al rey sacerdote, siéntate, indicando que su sacrificio perfecto había sido aceptado una vez para siempre, para todo el tiempo. Y Dios nos da todo esto en versículos 1 y versículo 4 para que podamos saber con certidumbre que el reino de Cristo es seguro, que su obra salvadora de propiciación ha sido completada y que este también es seguro, y como consecuencia ellos quienes serán ciudadanos de su reino, quienes se van a entregar voluntariamente a su reino, a su gobierno, que ellos quienes vienen a él por ser propiciados por sus pecados, ellos ciudadanos
bajo su gobierno, que ellos también están seguros. ¿Por qué debemos ver con importancia versículo 1 y 4? Porque si Cristo es su esperanza de salvación, si Dios ha declarado que a través de Jesucristo, a través de su obra sacrificial, a través de su obra sacerdotal, que los pecados de usted han sido perdonados, lo que usted sabe es que nunca habrá otro plan celestial, que nunca habrá nuevo régimen, nuevo sacerdote que llega al pueblo y diga, ¿sabes? Es que tengo un nuevo plan para salvar a gente de sus pecados. Eso, antigua forma, ya ha pasado. No, el Señor ha dicho, siéntate aquí. El Señor ha jurado y no se retractará. No cambiará de opinión. No hay otro sacerdocio que está por venir para redefinir el pecado, para cambiar el método de propiciación. También, si su rey es entronado para siempre, hermanos y hermanas, no hay otro rey que podría venir y tumbar su gobierno y castigar a ellos quienes han sido ciudadanos dispuestos al gobierno anterior, ¿no? Este rey es sentado en su trono para siempre. Así que habla de nuestra seguridad eterna. Ellos quienes han colocado su confianza, su fe en él. Siéntate aquí a mi diestra. Nuestro Salvador no va a ningún lado, porque el Padre lo ha colocado en esa silla y está manteniendo su reino, su reino y su sacerdocio para toda la eternidad. Y lo que eso significa para con usted y para mí es que gente a nuestro alrededor piensa que en el día del Señor que nosotros reunimos para adorar y que la fe es algo que tiene que ver con las incertidumbres más grandes de la vida, en realidad nos recuerda y nos enseña todo esto, que la fe abraza a la certeza más grande de la vida. La certeza más grande de la vida es que Jesucristo es sentado en su trono y su gobierno, su reino es insacudible y su sacrificio permanecerá para siempre, jamás, y que la certeza de la muerte y los impuestos no son nada comparado a la certeza del Señor Dios Todopoderoso, su juramento, su pacto con su Hijo Jesucristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios aquí está invitándonos a darnos cuenta de que nuestra fe y nuestra confianza en su plan para nuestra salvación y en su reino es una realidad inmovible que no se puede quitar ni mover. Así que por causa del trono de Cristo, porque es un trono seguro, porque el trono de Cristo y su posesión no se puede mover, así que la eternidad de usted es segura en Él. Y esto es una cosa buena a recordar para nosotros en el día de reposo de Cristo que Él nos ha regalado, porque esto es algo en que podemos descansar. Mi pecado ha sido perdonado, he sido justificado, mi seguridad es segura, sí, y podemos descansar en eso y encontrar consolación y paz en esta verdad. Segunda verdad, de versículo 2 y luego versículos 5 y 6. Porque el reino de Cristo está avanzando, debemos valorar a la iglesia. Porque el reino de Cristo está avanzando, usted y yo debemos responder con valorar a la iglesia, estimar a la iglesia. Dios aquí su compromiso, versículo 9, versículo 1, hacer a todos los enemigos de Cristo bajo el estrado, ponerles bajo el estrado de sus pies.
un lugar en que sus pies descansarán. Así que Dios describe eso por nosotros. ¿Cómo es que Él va a enviar el cetro de tu fuerza de sesión para dominar o reinar en medio de tus enemigos? Ahora, vean lo que está haciendo aquí. Que el reino y gobierno de Cristo suceda y ocurre en medio de ellos quienes lo odian. En medio mismo de ellos quienes han declarado su enemistad contra Él. Y de hecho nos dice esto algo sobre la naturaleza del reino de Cristo, que el reino de Cristo es un reino espiritual que está creciendo espiritualmente ahora mismo a la vista de todos sus enemigos, aún alrededor de sus enemigos, en la presencia de sus enemigos, no pone en peligro a su gobierno. Él está reinando aún en medio de muchos enemigos. Eso nos recuerda que Él, de hecho, es el Rey de Reyes, que no importa, en cierto sentido, si los reyes de esta tierra lo confiesan o no, si los intelectuales de nuestros tiempos lo profiesan o no, si quisieran cerrar los oídos y ojos y decir, yo no veo ningún rey, no hay ningún rey en el mundo que yo vivo. Eso no cambia para nada la realidad, que Él es de hecho el rey. Y que Él está reinando en medio de sus enemigos. Esto debe cambiar nuestra perspectiva, hermanos y hermanas, porque muchas veces luchamos nosotros en este mundo porque no vemos, a veces, o puede ser con mucha frecuencia, el nivel de victoria entregada a la iglesia, dado a la iglesia, que quisiéramos ver. Y a veces nos frustramos porque Dios no nos ha entregado a nosotros las armas para la victoria que quisiéramos tener nosotros. Vemos a las armas del mundo, ¿no? Y pensamos, hombre, esos son armas muy eficaces a veces, ¿no? Bueno, las armas de nuestra guerra no son carnales, así que Walt Chantry, hablando de Salmo 110, dice, el mundo está en necesidad desesperada de una iglesia espiritual usando armas espirituales para luchar una guerra espiritual bajo el reino espiritual de Cristo. Y yo voy a dejar esto aquí solamente además a decir que eso está muy alineado con lo que el Pastor Valles está llevándonos a ver en Efesios 6 en estos días, ¿no? Pero se describe al gobierno y reino de Cristo sobre las naciones, está juzgando, está obrando mano en mano con el Padre a través de este proceso. El Señor Jehová, versículo 2, extenderá desde Sion tu poderoso cetro. Versículo 5, ahora está hablando de Jesús, ¿no? El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Así que mientras ellos hacen la guerra sobre las naciones, Jesucristo guía y está reinando y avanzando su reino, un reino que no tiene fin. Pero lo que a lo mejor podría sorprendernos aquí es en versículo 2, donde encontramos, pues, cuál es el instrumento del avanzamiento, cuál es el instrumento de la guerra esta. Bueno, este es particularmente desafiante a nosotros, porque igual como vimos en el primer punto, que muchas veces nos parece que las cosas de la eternidad, las cosas de lo espiritual son las cosas más sacudibles, pero lo opuesto es verdad en realidad. Podremos luchar a lo mejor más de todos los pastores al decir que la iglesia es una organización que está fracasando, que la iglesia es donde tú vas si no quieres ver avanzamiento y progreso, tipo de cosas que quisiéramos a lo mejor ser tentado a ese chiste, ¿no? De los
presbiterianos, ¿no? ¿Cuántos presbiterianos necesita uno para cambiar un foco? Y luego la respuesta, ¿cambiar? Y a lo mejor podremos ver a la iglesia de una luz muy negativa y salir muy desanimados, desalentados. Pero el Rey Jesús aquí nos recuerda que el cetro a través de que él avanza su reino sale de hecho desde Sion, directamente desde su pueblo, desde la iglesia. Podemos pensar en el pasaje paralelo en Salmo 149 que habla diciendo que tenga tu pueblo entre sus manos una espada de dos filos. Y entonces Salmo 110 nos desafía a decir, sí, el reino de Cristo está avanzando y está avanzando a través de la instrumentación del pueblo de Dios, la iglesia, y la iglesia predicando la palabra de Dios, proclamando la adoración de Dios Trino, que si creemos en el reino de Jesús, si creemos que tal reino está avanzando en medio de sus enemigos, que de hecho luego el lugar en que anticiparemos que la expansión de tal reino sea más visible sería no en edificios capitales, en gobiernos alrededor del mundo, en que es donde escriben las leyes y naciones digan, haremos las cosas como Dios desea. Eso no será el primer lugar donde aparece. No va a aparecer el número de tanques y aviones que una nación tiene, o tampoco el número de tanques integrados a la iglesia, claramente que no, sino el reino que avanza de Cristo va a aparecer en formas muy tranquilas, muy quietos, igual como la levadura, obrando, distribuyéndose a través de la masa, y tal reino va a crecer y avanzar. Es parte de la historia de la iglesia, ¿no? Por tanto, que vea y nos frustramos, ¿no? Diciendo que la iglesia en Estados Unidos hoy día, anhelamos días anteriores, pero la iglesia mundial está en una situación mejor que nunca ha estado en los días anteriores, que Jesucristo está reinando, llevando su evangelio y llevando aún reyes a sus rodillas, y pecadores y senadores y jueces, todo lo demás, humillándolos. Y damos gracias a Dios, gente común como usted y yo. La iglesia, la palabra sale de la iglesia y cae las conciencias, conmueve las conciencias del pueblo, de la gente, lleva a una sumisión voluntaria a tal Rey de Reyes. El reino de Jesucristo, Salmo 110, nos dice, está avanzando. Y si usted quiere ver la acción de una forma muy cercana, si usted quisiera creer y ver que está avanzando, usted va a querer ser parte de la iglesia. Y usted amará a la iglesia. Usted verá la forma que el Rey Jesús, a través de su palabra, a través de sus sacramentos y medios de gracia, a través del ministerio de discipulado, está transformando las vidas de gente, llevando gente que ha sido esclavizados al pecado, gente quienes antes lo odiaba, y los llevo a sus reyes a punto de decirle, Jesucristo, el Rey y sacerdote, yo quiero ser tu siervo, escríbame para tu ejército, yo quiero escríbeme porque tú eres el Rey de Reyes, porque el reino está avanzando. Por esto, usted y yo debemos amar y valorar a la iglesia y ver a la iglesia como el lugar de gran acción y de grande en la extensión en el reino y gobierno de Cristo. Ahora esto nos lleva también a una advertencia, porque Salmo 110 lo hace claro a nosotros que este es un reino en que no hay un lugar neutral, ¿no? El reino está avanzando,
el reino está avanzando con o sin usted y yo. ¿Verdad? Que habrán reyes quienes se someterán y lograrán su rey, pero también tales reyes quienes van a ser matados, quienes no quieren someterse, y aquellos enemigos pueden o reconocer quién es Jesucristo o pueden acabarse como parte del estrado de sus pies pisoteados por él. No hay un lugar neutral en el reino de Dios. O está usted con el rey o está luchando contra él. Así que hemos dicho previamente que por causa de la posesión de Cristo, por ser insacudible, versículo 1 y versículo 5, porque su posesión es insacudible y por eso inmovible, por eso la ciudadanía, usted es segura, su bendición como parte de su reino seguro. Y número 2, porque el reino de Cristo está avanzando, debemos valorar la iglesia. Número 3, versículos 3 y 7, porque el reino de Cristo es contestado, debemos participar en refrescura, porque su victoria ha sido contestada, debemos participar en la refrescura. Ahora yo quiero definir algo de este principio. Esa palabra contestada es una palabra peligrosa. A lo mejor usted tenga una palabra mejor. En cierto sentido, la victoria de Cristo para nada es contestada, ¿no? Ya tocamos ese versículo 1 y adelante. Su victoria es segura, su obra ha terminado. Él se ha sentado a la diestra del Padre y su reino es un reino insacudible, inmovible, eterno. Pero esto no significa que no tenga enemigos. ¿Y qué tal los enemigos que no estén luchando con toda su fuerza para deshacer su reino y su gobierno? Su victoria es contestada en este mundo y como consecuencia nosotros sabemos cómo es, qué significa llegar a ser desanimados y necesitar refrescura, ¿no? El versículo 7 en particular nos apunta hacia esta realidad, ¿no? Que el reino tendrá atrasos y demoras en que a lo mejor a veces en desánimo se cae en nuestra cabeza y tiempos en que refrescura sea necesitado, momentos de fatiga y agotamiento. Pero el versículo 7 nos dice que Cristo, para citar a un comentarista, no va a desmayarse en su obra de conquistador. Él no va a desmayar en su obra, su trabajo como conquistador. Pero hermanas y hermanas, es algo bueno que Salmo 110 nos recuerda aquí de un rey y sacerdote que quien conoce y sabe qué es necesitar ser refrescado, sabe dónde encontrarlo, él sabe cómo conseguirlo. Él sabía cómo era después de un día de ministerio estar cansado y querer descansarse al lado del barco, poder tomar una siesta. Él sabía cómo era tener hambre. Y en 40 días en el desierto sabía cómo era ser agotado, fatigado por ser enfrentado con tentación y luchar contra Satanás. Y como leemos en Hebreos antes, por eso tenemos un sacerdote inmaculado, perfecto, sumo sacerdote, capaz de encontrarnos y ayudarnos en nuestra necesidad, en estar con nosotros en nuestro desánimo. Y por eso a lo mejor podremos hacer contraste de la comprensión de Cristo de nosotros, como Él sabe cómo refrescarnos y la necesidad que tenemos para ser refrescados. A lo mejor podremos hacer contraste con 1 Samuel 14. Recordamos que sucede una gran batalla y el rey Saúl toma un voto diciendo que yo y nadie más de mi ejército tomará o beberá, más bien comerá. Aquí su hijo Jonatán no entendió eso y comió un poco de miel, encontró miel en el bosque y comió eso y le dijeron, no,
¿qué estabas pensando? ¿Por qué hiciste eso? Y Jonatán dijo, si mi padre estuviera pensando bien, él entendería que más grande podría ser nuestra victoria. Hubiera sido mucha ayuda ayudando a la gente si ellos pudieran comer, ¿no? Pero gracias a Dios que nuestro rey sacerdote no sea insensible a nuestras necesidades. Esas son las bendiciones de la encarnación, ¿no? Él entiende y comprende y nos conoce a nosotros. Es un rey determinado, entonces, quien no será negado. Él ama a su pueblo y él va a lograr sus propósitos y los propósitos del Padre para con él. Pero así que hay cierto nivel de determinación que sabemos es cierto y vemos aquí. Pero es interesante también que en versículo 3, y otra vez en versículo 7, tenemos una ilustración que no solamente hay un rey que no será negado, sino también un rey que necesita tomar y encontrar refrescura. ¿Y qué significa? Que el Rey y Salvador ascendido, quien está a la diestra del Padre Todopoderoso, ¿qué significa? Que Él necesita beber, encontrar ánimo y refrescura. Yo no estoy seguro. No estoy seguro. Pero lo que sí sé es que versículo 3, de hecho, anima, exhorta a usted y yo a darnos cuenta de que una gran parte del ánimo que debe recibir Cristo, de hecho, viene desde usted y yo. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Como dice el salmista, estará dispuesto, gente con deseo y animados para el reino en el día de su poder, de tu poder, en el esplendor de tu santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud, está hablando de Cristo, es para ti como el rocío. Está diciendo que habrá rocío, ¿no? Esa habla de refrescura y bendición a través de las páginas de las Escrituras. Está diciendo que habrá bendición y refrescura que caerá sobre Cristo mientras Él ve, en particular a los jóvenes de la iglesia. A lo mejor quisiera decir, bueno, eso puede ser nuevos convertidos también. Alabados sea Dios, yo voy a conceder eso. Pero también los jóvenes de la iglesia, los niños de la iglesia, cuando Él ve a gente conmovido de la santidad, a decir, yo quiero que tu reino, tu gobierno esté en mi vida, yo quiero crecer en justicia, yo quiero crecer, quiero que reine sobre mí, quiero que este reino se extienda sobre mi familia, gente alrededor de mí, yo anhelo por más santidad y lamento la injusticia de la sociedad alrededor de mí. Jesús dice, esto es lo que vine, por eso vine a sufrir, morir, por eso a eso se trata mi reino, eso es lo que me levanta en la mañana, si puedo decirlo así. Yo no quiero lastimar así. Jesús no duerme así, pero este tipo de actitud que gente que voluntariamente dicen, yo quiero que tu reino se extiende, yo quiero que mis vecinos lleguen a Cristo, quiero más santidad en mi vida. Y Jesús dice, eso es atraente de mí. Eso es lo que me hace querer salir a la batalla más. De alguna forma, Salmo 110 nos está diciendo que la extensión del reino de Dios, de Cristo, es algo abrumador, desanimador, pero mientras nosotros estemos con Él en la batalla y nos esforzamos para amar las cosas que Él ama,
que ese trae gozo a su corazón. Dice adelante que toma del arroyo y levanta la cabeza y sigue marchando adelante para realizar su victoria. Y lo que está haciendo aquí, hermanos y hermanas, es que usted y yo, particularmente en aquellos tiempos en que estemos cuestionando el avanzamiento del reino de Dios, cuando estemos diciendo, ¿por qué no está más saludable la iglesia? ¿Por qué no hay más gente salva a nuestro alrededor? Que junto con orar y pedir a nuestro Rey que haga su trabajo, su obra, que nosotros necesitamos consagrar nuestras vidas nuevamente a Él. A decir, Jesús, tu reino es importante a mí. Y en las cosas que yo puedo controlar, en que puedo participar en mi propia santidad, la frescura que puedo traerte a través de adorarte, yo voy a hacer esas cosas porque yo quiero que tú sepas que estamos aquí tras de ti por completo, que tú eres mi rey y quiero que salgas a la victoria. A lo mejor poder pensar de una forma pequeña, como fanáticos aficionados, no en un partido o algo así. Yo nunca jugaba para el fútbol americano en la universidad, pero yo nunca jugaba, pero me emociona mucho y quiero animarles, ¿no? Que ganen el partido. Es algo así parecido, ¿no? Que compartimos, más bien, animamos a Cristo que sigue, pero nos recuerda que no solamente debemos proveer refrescura donde cuando podemos a Él, sino que Él nos llama a participar de refrescura juntos con Él. Si Cristo necesita refrescura, seguramente nosotros debemos ser honestos para decir, nosotros nos cansamos. Nosotros nos desanimamos en la vida cristiana. Y si su cabeza se dobla a veces y necesita ser levantado por el agua fresco de un arroyo, entonces seguramente mucho más nosotros necesitamos buscar refrescura también para nuestras almas. ¿Qué es lo que nos llama a hacer? Bueno, nos llama seguramente a comunión diaria con Cristo, con Dios, a acercarnos a quienes las aguas vivas, el pan de vida, el que ha prometido a nosotros gracia para alcanzar esos desafíos de cada día. Yo creo que a veces nosotros somos un pueblo que puede caer en la trampa de decir, sí, yo creo que Jesús está entronado, yo creo que ese sacerdote, yo creo que está avanzando su reino, yo creo que la iglesia es importante, pero no somos humildes para decir al Señor, yo necesito ánimo, permíteme que yo participo en tu refrescura. Y de hecho, debe animarnos a usted y a mí a acercarnos a Él con estas necesidades profundas, grandes desánimos, con esas luchas y decir, yo soy necesitado, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote perfecto, un rey perfecto, quien también se cansa por la batalla. Así que, hermanos y hermanas, Salmo 110 le dice a usted que usted tiene un rey sacerdote, un rey sacerdotal cuyo reino y quien está sentado en los lugares celestiales y es inmovible, no se puede mover. Y como consecuencia, su salvación y su eternidad de usted es segura. Un reino que está avanzando. Y está avanzando contra los enemigos más fuertes. Que aun los reyes de esta tierra, este mundo, que su reino está marchando adelante contra ellos. Y como consecuencia debemos querer ser parte de esa gran victoria.
para participar en eso, a ser activos en un lugar en que Él se está mostrando su poder más claramente en la iglesia. Que Cristo sabe que nosotros nos cansamos en hacer lo bueno. Que aun como dice 1 Corintios 15, hermanos míos, que sean constantes e inmovibles, siempre abundando en la obra del Señor, sabiendo que tu labor en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque Pablo ha tomado a unos 57 versículos para recordarnos que Jesucristo no está en el sepulcro, 1 Corintios 15, sino que la resurrección es cierta y Él ha ascendido a lo alto y está sentado a la diestra del Padre. Este es su Rey y sacerdote, hermanos y hermanas, que Él lleve refrescura y ánimo a usted y que Él anima a nosotros a amar a su iglesia más y más, mientras vemos a su Rey avanzando, su reino avanzando, y anhelamos su obra, que venga su reino, que sea hecho su voluntad en la tierra, aun como es hecho en los cielos. Amén. Señor, te damos gracias por este gran salmo. Te damos gracias por un Salvador grande y glorioso, un sacerdote, rey grande y glorioso, quien celebra este salmo. Gracias por darnos estas palabras para alabarte, palabras en que meditarnos en la persona y obra de Cristo, la posesión de Cristo y Jesucristo. Nosotros te alabamos como el Dios encarnado, el que ha ascendido a lo alto, quien ha ganado la victoria y quien está sentado en una silla inmovible, nunca jamás a ser movido. Te alabamos, te adoramos y confesamos lo que ni podríamos empezar de comprender ni lograr. Tú has hecho a través de tu gran obra. Te damos gracias que tú nos has dormido al volante. Te damos tantas gracias que tú estás aquí obrando en la tierra y que tú estás marchando adelante a la victoria, que tú estás llevando a gente a su misión, a ti, y que estás destruyendo a tus enemigos para establecer tu reino. Y sí, oramos, Señor, que tu reino será avanzado y que podría crecer y florecer aquí en la tierra. Danos fe. Y, Señor, pedimos que podremos ser un pueblo refrescante de nuestro Rey Jesucristo, que Él podría vernos a nosotros, escuchando nuestras oraciones y viéndonos, esforzándonos por la santidad y esforzándonos, batallando juntos con Él, que eso lo conmovería, animándote a ti, Jesús, a hacer aún más cosas más grandes en el mundo alrededor. Haz esas cosas no para nosotros, sino para tu gran nombre. Establece tu nombre, tu reino pedimos, en el nombre victorioso de Jesucristo. Amén.